Hola, qué bueno saludarlo nuevamente desde nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestro ejercicio de catequesis, como siempre, sobre el Evangelio del próximo domingo 22 de octubre del año 2023, pidiéndole a nuestro Padre Celestial en nombre de su Hijo que active en nosotros el Santo Espíritu que nos dio en el bautismo, para que este ejercicio de catequesis se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces los fariseos se fueron y celebraron consejo sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra. Así que enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa de nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, adivinando su malicia, dijo: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿De quién son esta imagen y la inscripción? Respondieron: del César. Entonces les dijo: Pues lo de César, devolvédselo al César, y lo de Dios a Dios. Al oír esto quedaron maravillados y dejándole se fueron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este santo evangelio se está tocando la parte política y económica del Imperio Romano. Los herodianos era una secta partidaria del rey Herodes, y aquí viene la palabra herodianos. Y por supuesto que esta secta era amiga del César y partidaria de pagar el tributo al rey, ¿no? Los fariseos era una secta totalmente contraria, pero mire cómo se unen para acercar a Jesús en una trampa, ¿no? Ellos van con esas falsas muestras de aprecio y de respeto hacia Jesús, únicamente con el ánimo de hacerlo caer y de hacerlo entrar en un terreno muy peligroso, ¿no? Para Jesús con sus comentarios, como ellos los esperaban, de hacerlo caer en un delito político y económico, ¿no? Muy grave en ese momento, pues, el cual castigaba severamente el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano no castigaba los delitos religiosos, pues, no, le interesaba era la parte política y económica. Entonces aquí surgen dos cosas, miren, surgen dos reinos, ¿no? Porque hay un reino, el reino de Dios es muy diferente al reino de la tierra, ¿no? Independientemente que Dios sea el rey del cielo y de la tierra, pero es que el reino de la tierra, el reino del César, pues, nada que ver con el reino de los cielos, ¿no? Igual entonces, eso da que hayan dos emperadores, un emperador supremo, celestial, nuestro Dios, y un emperador terreno, ¿no? Emperador limitado, un emperador humano, débil, en fin, y un emperador eterno, infinito, todopoderoso, como es nuestro Señor. Bueno, surgen dos tributos, el tributo a ese emperador celestial y el tributo a ese emperador de la tierra. Asimismo surgen dos monedas, ¿no? Surgen dos monedas. Una moneda hecha a imagen y semejanza del emperador de la tierra, ¿no? Él dice: mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y la inscripción? Respondieron: del César. Esa moneda con que se paga el tributo al César está hecha a imagen y semejanza del César para pagar los tributos al César, al reino de este mundo, ¿no?
para pagar los tributos, los impuestos al superador supremo, al emperador supremo, ¿no? Al rey supremo, al emperador supremo, al emperador del cielo y de la tierra. Pues esa moneda también está hecha a imagen y semejanza del emperador supremo que es Dios. Ojo, repito, la moneda con que se le paga el impuesto a Dios está hecha a imagen y semejanza del faraón celestial, o sea, de Dios. Esa moneda somos nosotros, cada uno de nosotros. Y le pagamos el impuesto a Dios dándonos nosotros a Él. Yo soy una moneda con la cual se le paga el impuesto a Dios. ¿Cómo? Dándome a Dios. Tú que me escuchas, eres una moneda hecha a imagen y semejanza de Dios y tienes que darte a Dios completico para pagarle el impuesto a Dios. ¿Cuál es el impuesto que reclama Dios? El impuesto que reclama Dios es la honra, la alabanza, la adoración, la acción de gracias, etc. Ese es el impuesto que reclama Dios. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿hoy en día se le paga el impuesto a Dios? No. Hoy en día pagamos los impuestos al emperador de la tierra porque ese emperador nos toca el bolsillo. Si no lo pagamos, nos toca el bolsillo. Y hasta la carne, ¿no? Nos meten a la cárcel si no pagamos los impuestos. Pero como el emperador del cielo es puro amor, entonces a él le negamos el impuesto. Le negamos la honra, la gloria, la adoración, la acción de gracias, ¿no? Fíjense que a ese emperador del cielo que le debemos pagar el impuesto dándonos nosotros mismos, cada vez nos damos menos. Cada vez nos damos menos. Estamos sacando a Cristo de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras casas, de las universidades, de las escuelas. Estamos sacando a Cristo hasta de la misma iglesia. Estamos sacando a Cristo hasta de la misma iglesia. En Alemania ya ocurrió. En Alemania es muy claro, es muy evidente. A Cristo lo sacaron de la iglesia. Esa iglesia de Alemania no es la iglesia de Cristo, es la iglesia del modernismo alemán, ¿no? Tenemos que poner mucho cuidado en Occidente, ¿no? Nosotros, para que no nos vaya a pasar lo mismo, ¿no? Que renunciemos a pagarle el impuesto a Dios, o sea, darnos a nosotros. Nosotros le pertenecemos a Dios, ¿no? Le pertenecemos a Dios porque somos esas monedas de Dios con la imagen y la inscripción de Dios. ¿Valemos mucho para Dios como monedas? Sí, valemos mucho para Dios, ¿no? Eso está en Lucas 15:8, en la parábola de la dracma perdida. Fíjese que esa parábola dice así, Lucas 15:8 dice, y versículos siguientes, dice, ¿o qué mujer si tiene 10 dracmas, es decir, monedas, y pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice, alegraos conmigo porque he hallado la dracma que había perdido, ¿no? Esta mujer es Dios, la alegría de esta mujer es Dios y los vecinos son sus ángeles, los santos y sus ángeles en el cielo, ¿no? Bueno, muy bien. Veamos qué nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, pero antes de abordar el catecismo, volvemos al punto, ¿no? A Dios se le está quitando la honra, la gloria, la alabanza. A Dios se le está dejando de pagar el impuesto por culpa del modernismo, ¿no? Porque el modernismo está poniendo el humanismo por encima del cristianismo. Cada vez el mundo es más antropocéntrico en vez de ser cristocéntrico, ¿no? Ese lugar del centro del mundo que le pertenece a Dios lo está ocupando el hombre. El humanismo está por encima del cristianismo. Se habla de fraternidad, pero no fraternidad cristiana, sino humana. Se habla de hermandad, pero no hermandad en Cristo, sino hermandad humana, simplemente. Todo es humano, todo es humano, todo es humano. A Cristo se está desplazando hasta del mismo vocabulario. Hoy en día es más importante, la conversión ecológica. Hoy en día es más importante hoy en día es más importante la predicación de la emergencia climática y de la emergencia ecológica
que de la emergencia espiritual. El hombre está en un peligro de muerte. ¿Cuál es ese? Eh, el no aceptar a Cristo. El no aceptar a Cristo. Mire ese problema en Oriente, entre Israel y palestinos. A mí un sacerdote, el sacerdote José Antequera, nuestro querido sacerdote José Antequera, me hizo caer en cuenta de que los culpables en Oriente son tanto los israelitas como los palestinos y los musulmanes, porque ellos están en pecado. ¿Por qué están todos ellos en pecado? Porque no aceptaron la gracia de Dios que nos dio a través de Jesucristo, ¿no? Ellos se quedaron en una ley antigua, la ley del talión. Si usted me la hace, me la paga. Esa es la ley del talión. Y Jesucristo vino a superar esa ley por la ley del amor, del perdón. Entonces uno escucha los noticieros y los canales de YouTube y todos los noticieros, puro bla, 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 puro bla, bla, bla. Es decir, una cantidad de palabrerías y de cosas y de teorías. Y finalmente la razón de todo, el origen de este problema no es ni político, ni social, ni económico. El origen de este problema es espiritual. Porque el origen de este problema entre Israel y palestinos es la ausencia de nuestro Señor Jesucristo, es el rechazo a nuestro Señor Jesucristo, y lo peligroso es que eso le puede pasar a Occidente. Porque en Occidente estamos sacando a Cristo de nuestras vidas, de nuestras casas, nuestros hogares, de las escuelas, de las universidades, de los hospitales, de las instituciones. A Cristo lo queremos sacar hasta de la misma iglesia. El modernismo está haciendo su papel destructor en la iglesia y queremos sacar a Cristo hasta de la misma iglesia, ¿no? Eso es lo que le está pasando, lo que está pasando en Oriente. No hay presencia de Cristo porque no lo han aceptado, lo rechazaron y lo siguen rechazando, ¿no? Entonces, estamos dejando de pagarle el impuesto a Dios, sí, y nosotros somos de Dios. Es más, Jesucristo nos compró con su sangre, le pertenecemos, por punta y punta le pertenecemos. No solo por tener su imagen y semejanza, sino porque Él nos compró con su preciosa sangre. Y nos tenemos que dar a Él, y así estamos en paz, estamos al día en esa tributaria divina. No, no descuidemos la tributaria divina, porque la tributaria terrena la tenemos muy en cuenta y muy al día porque nos toca el bolsillo y nos toca la piel, pero como Dios es solo amor, entonces con él sí nos descuidamos. Veamos el catecismo que nos dice en el numeral 2242. El catecismo en el numeral 2242 respecto a este evangelio nos va a decir lo siguiente. A ver, numeral 2242, aquí está. Numeral 2242 del catecismo de la Iglesia Católica. El ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. Qué claro es este numeral. Si la orden que nos dé una autoridad, ya sea una autoridad civil, policial, una autoridad familiar, una autoridad eclesiástica, si esa orden va en contra del Evangelio o de los principios fundamentales o de la moral, no tenemos por qué obedecer. No tenemos por qué obedecer. Continúa el numeral 2242. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Continúa este numeral. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21, el Santo Evangelio que hoy nos ocupa. Continúa el numeral. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Veamos el numeral 450. ¿Qué nos dice el numeral 450? Dice, desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. El César no es el Señor. O sea, por encumbrado que sea un gobierno en este mundo, no es el Señor.
no podemos someter a Él de una forma absoluta en nuestra libertad. Nuestra libertad en forma absoluta solo la podemos someter a Dios nuestro Señor. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. Esto es el Santo Evangelio del próximo domingo. Pidámosle esa gracia al Señor. Pidámosle esa gracia al Señor, que en todo tiempo y lugar estemos dispuestos a hacer esa moneda y a darnos a Él, le pertenecemos a Él, a pagarle el impuesto que tenemos que pagarle a Él, dándonos todos a Él, dándonos a Él. El impuesto que se le paga a Dios es darle la honra, la gloria, la alabanza, la acción de gracias. Los invito, queridos hermanos, al estudio del catecismo que vamos a hacer por este canal a partir del próximo miércoles 25 de octubre a las 7 p.m. Los que no se han inscrito al canal, inscríbanse y en la medida de sus posibilidades los invito a que se conecten los miércoles de 7 a 8 de la noche para hacer el estudio del catecismo tan necesario en estos días. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a sus familias. Dios los bendiga.